Aprendió el hombre. Oiga eso, buen día. Bueno, muy buenos días. Saludos. Primer día del 10º mes del año, 1 de octubre, ya se fue esto, señores, ya. Se huele a Queda puerco. nada. Huele a puerco ya. Queda un trimestre para que termine el año ya. Ya entramos en la etapa final de este 2025. Y miren, hoy la prensa trae una noticia importante, pienso, para la República Dominicana, alentadora por lo menos. Y es que por fin las Naciones Unidas ayer en el Consejo de Seguridad tomó la decisión de crear una fuerza militar de apoyo a la seguridad en Haití, pero de verdad. En este caso se trató de la transición y es la resolución que se aprobó en el Consejo de Seguridad ayer a petición de Panamá y los Estados Unidos, una decisión que contó con 12 votos a favor y 3 abstenciones. Evidentemente, ahí la diplomacia operó para que 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Rusia y China, que se habían negado a la creación de esta fuerza con anterioridad en esta oportunidad, se abstuvieran y permitieran que la resolución pasara. Se aprobó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo y Seguridad a Haití, MSS, por sus siglas en inglés, que estaba liderada por Kenia, o que está liderada por Kenia hasta mañana que concluye su mandato, a una fuerza de eliminación de pandillas, GSF, una fuerza que estará integrada por 5.500 efectivos, que será liderada, financiada, organizada y dirigida en todos sus aspectos por la propia ONU de su presupuesto. Son una fuerza que si se conforma en los términos que está dada la resolución, porque la resolución que creaba la fuerza de seguridad que lideró Kenia nunca fue apoyada, porque los países que se comprometieron a dar su apoyo, entre ellos Estados Unidos, eventualmente no lo hicieron en los términos que habían asumido los compromisos. Esta esperemos que se complete, que se despliegue en su totalidad, y estamos hablando de 5.500 efectivos, que será ONU, que irá buscando los países que lo aportarán, pero será la ONU que lo liderará. No sé si se podrán llamar cascos azules, porque los cascos azules suelen ser misiones de paz, pero pudieran ser cascos azules, porque creo que incluso cuando intervinieron en Kosovo no eran de paz, estaban enfrentando a las fuerzas entonces de Serbia en su momento. Pero bueno, entiendo que el mandato que tiene es de eliminar pandillas, incluso está en la propia designación que se le hace a esta misión, y entiendo que debería funcionar. Estamos hablando de unos 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, un mandato de 12 meses, que me imagino será prorrogable. La idea que tiene la ONU es crear las condiciones para eventualmente producir ahí en Haití un proceso electoral. Eso no se consigue en 12 meses. Y no solamente pacificando, tiene que haber otros elementos, pero es un paso importante que ayer el presidente Luis Abinader saludó en un discurso al país, una nota que envió la dirección de prensa. Se sintió orgulloso, decía el presidente, de lo que se consiguió en la ONU, entendiendo que había sido también un logro diplomático para la República Dominicana, que ha estado constantemente pidiendo esto en cualquier espacio donde se le ofrece la oportunidad de hablar. La última vez, o la vez más reciente, fue en la propia Asamblea de la ONU en la pasada semana, el pasado miércoles, una semana atrás, cuando el presidente Abinader aprovechó su oportunidad allí para volver a pedirle a los países que apoyaran esta resolución. Ya estaba sobre la mesa el tema de esta petición que haría Panamá y Estados Unidos al Consejo de Seguridad, y en ese foro el presidente Abinader le pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que lo aprobaran. Particularmente, el presidente tuvo un gesto que me parece que aumenta la calidad de la democracia en República Dominicana, cuando le saludó y felicitó también, reconoció el gesto de los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Dice que firmaron junto a él un documento que fueron enviados a los 15 países miembros del Consejo, a los presidentes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, pidiendo la aprobación de esta misión, explicando la situación delicada de Haití y cómo República Dominicana se podía ver afectado por el continuo deterioro de la crisis socioeconómica y política y humana que se produce en Haití.
por lo que pienso que es una noticia importante para la República Dominicana. Así también lo entendió el presidente Abinader, que ayer ofreció estas declaraciones. No tenía yo ninguna esperanza de que la ONU sirviera para algo. Debo reconocer que estaba felizmente equivocado y ojalá pasemos de resolución a acciones concretas y que esta misión tenga éxito en la posibilidad de darle a Haití un estado de paz, que algún tipo de entidad gubernamental vuelva al menos a tener control territorial de ese país. Pienso que inicio por ese mensaje de ayer del presidente de la República, Luis Abinader, que califica el hecho, primero para que él se dirigiera en un mensaje grabado a todo el país y a todo el mundo, expresando su complacencia, pero mucho más aún cuando le hizo acopio del reconocimiento a las fuerzas políticas de oposición que junto a él se sentaron en una mesa, se reunieron en diferentes ocasiones para enviar un documento a lo que es los organismos internacionales competentes, mostrando la cohesión y la unidad del pueblo dominicano. Y yo creo que el presidente anoche, al hablar así después de esta resolución, lo que hizo fue manifestarse su satisfacción, porque la verdad que el presidente Abinader tomó este tema en todos los escenarios, en todo momento y en sus 5 años de gestión. Él se corona con una resolución que ya uno ha de esperar por la característica en que ha sido formado, que por lo menos enfrentará a las bandas y las sacará, porque esa es la misión. No veo yo a esta misión como sucumbiendo ante un barbecue y compartes. Quiero destacar también que hay labores que se ejecutan y aquí le doy un mérito, lo hizo el presidente ayer, pero le doy un mérito a Roberto Álvarez, el canciller de la República. Roberto Álvarez ha venido siendo coherente, pasa más tiempo en esos organismos haciendo una labor estratégica. Y la cohesión que ha logrado República Dominicana vía la Cancillería Dominicana con el CARICOM, le ha mostrado a la OEA y a otros países como músculo, como por ejemplo, y es un criterio ya consumado en la tarde de ayer, eso validó el elemento pendiente de que Rusia y China no vetaran una decisión como esta. Fíjense que Marco Rubio adelantó una posible veto. Y yo pienso ahí que el mérito tiene mucho para la Cancillería y en ella a su cabeza y a todo su equipo, que trabajó decididamente, sostenidamente, haciendo planteamientos. Pero para esto se hacen lobby, para esto se hacen acuerdos y para esto se hace seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? Fíjense cómo República Dominicana ha tenido en los últimos 6 meses una serie de pasos, decisiones y apoyos para conseguir la unidad del CARICOM, del Caribe. Miren cómo apoyó y gestionó la elección de la OEA. Entonces, República Dominicana ha estado liderando, ha estado sosteniendo y ha estado planteando esto que se consiguió ayer, que era una meta que se planteó y que nosotros nos dimos cuenta todos que por vía Kenia no iba a ser solución. Así que todo el mérito hoy para las fuerzas políticas de República Dominicana, lo dijo ayer el presidente Abinader, en esto tiene punto Danilo Medina, Leonel Fernández y por supuesto la Cancillería, en ese mensaje que ustedes ven que dio al país ayer grabado el presidente Luis Abinader. Así que me alegro mucho porque ahora vamos a ver cómo va a ser este asunto. Yo me imagino a Barbecue y Comparte burlándose de esto, preparándose, ellos están armados y veremos un año intenso, porque tampoco esto es de un fin de semana. Fíjense que hasta se usaron unos, ¿cómo se llaman? Unos agentes privados ahí, una organización. Bueno, los mercenarios. Los mercenarios. No sé qué destino van a tener los mercenarios en esto, porque los mercenarios se supone que iban a darle un toque, los iban a agarrar, no, pero los mercenarios se manejan... Y ya están ahí los mercenarios, ¿no?
Eso es una noticia que se dio de un presidente, de un consejo. Y además eso es un paquete de dinero y una serie de situaciones. Así que tenemos misión y vamos a esperar que por lo menos para octubre del año que viene estemos hablando ya con otro nivel en Haití. Jóvenes, buenos días. Buen día. Mire, yo quiero, antes de avanzar sobre ese tema, que es para mí el tema más importante para la República Dominicana hoy, le envié a Burgos esas imágenes con ese discurso breve del presidente. Tiene, creo que 2 minutos. 2 minutos. Yo quisiera compartirlo, quisiera ponérselo a la gente, porque eso se divulgó básicamente, masivamente por WhatsApp. La gente de la presidencia me emitió la nota que Oscar citaba. Sí. Pero yo quiero... Estaba durmiendo, cuando el discurso salió yo estaba durmiendo. Exactamente. Y Yo así- en la mañana. quiero, y así mucha gente. quiero compartir con el público el discurso del presidente para opinar sobre esto. Vamos a ver si nos ayuda el director. Me complace informar al país que en la tarde de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas, con un contingente de 5.500 efectivos. La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación. Trabajaremos por una acelerada transición a la nueva MSS, a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso. Deseamos reconocer también a los 3 expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron conjuntamente con quien les habla una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano. Bueno, ese fue el discurso del presidente, bastante breve y creo que muy honesto de parte del presidente Abinader, reconociendo a los expresidentes que ciertamente firmaron esa comunicación dirigida a los países que forman parte del Consejo de Seguridad. Yo quiero felicitar al presidente Abinader. Creo que hay en diplomacia cosas que no se dicen. Y no se dice, por ejemplo, la gestión que hubo de hacer Cancillería, el canciller de la República, Roberto Álvarez, para que no se produjera lo que se esperaba que se iba a producir, y era la oposición o el veto de Rusia. Se hizo gestiones frente a Rusia para hacer posible lo que finalmente se consiguió en el día de ayer. La fuerza de eliminación de pandillas, o como dice el presidente Abinader de forma más delicada, la fuerza de supresión de pandillas. El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, hizo un extraordinario trabajo diplomático para que esto fuera posible. No es casual que Estados Unidos y Panamá asumieran el liderazgo frente al Consejo de Seguridad para hacer posible que se evacuara en el día de ayer, o que se aprobara en el día de ayer esta resolución. República Dominicana jugó un papel, o sea, para la diplomacia. Lo que se vio es que República Dominicana apoyó un planteamiento que hacía Estados Unidos a través de un funcionario del Departamento de Estado, y que hacía Panamá para una fuerza especial integrada por 5.500 soldados para establecer la paz en Haití. O sea, para el público, para nosotros, eso fue lo que ocurrió, pero eso obedeció a una estrategia del gobierno dominicano, de Cancillería, que ese tipo de cosas no se pueden explicar o no se explican, pero todo ha venido a ser como parte de la preocupación que el presidente de la República había externado en foros internacionales, incluyendo la ONU en su última participación, en la penúltima y en la antepenúltima participación del presidente Abinader. Ese era el tema. El tema era lo que Haití significaba para la región, lo que Haití significaba para República Dominicana. República Dominicana hubo de emitir una declaración,
decreto del presidente de la República, una declaración oficial de la presidencia declarando terrorista o diciendo lo que iba a ocurrir con los terroristas en Haití que cruzaran territorio dominicano. Y había preocupaciones reales y hay informaciones incluso que el gobierno no ha compartido con el país, pero que sí compartió en esa reunión que el presidente Abinader promovió y que realizó finalmente con los expresidentes de la República. Informaciones muy sensibles y de alta preocupación para la seguridad de República Dominicana. De modo que esto es un logro del gobierno dominicano, esto es un logro del presidente Abinader, este es un logro de la Cancillería. El presidente Abinader y Roberto Álvarez jugaron un papel que a lo mejor en algún momento se cuenta con detalle, pero la diplomacia es eso. Hay cosas que no se pueden decir, pero sí que hay que hacerla, y el gobierno dominicano y el presidente de la República jugó un papel fundamental, estelar, para que esto sea posible. Usted dirá, bueno, ¿estamos celebrando antes? No, pero después de que la ONU se decidiera por aprobarlo, por esta resolución, no hay duda de que los temores que había de que al día de mañana pudiera salir la fuerza keniana, después de esto creo que todo lleva a generar un clima de tranquilidad en la región y en la República Dominicana y obviamente en Haití, que es el centro de operaciones. República Dominicana estuvo planteando de manera muy delicada a través del embajador nuestro en Haití y con la participación de varios embajadores, incluyendo la representación de los Estados Unidos, se le estuvo planteando la visión de República Dominicana. República Dominicana, aunque no lo podía promover ni decir, ni lo puede promover ni decir públicamente, era de los países que entendían que la única solución al tema haitiano era la eliminación de pandillas. Eso está recogido en documentos no públicos y en planteamientos, en opiniones, de que la única manera de resolver el tema en Haití era ese. Y hubo, como citaba ahora Luisín, el intento del primer ministro de contratar a grupos especiales para la eliminación de las pandillas. Eso no fue posible porque había un desacuerdo entre el gobierno provisional de Haití y el primer ministro. No se pudo desarrollar el trabajo a pesar de que se hizo el intento y llegaron a Haití. Parte de del grupo contratado llegó a Haití, el jefe del grupo llegó a Haití, llegó a Puerto Príncipe. Sin embargo, no se pudo hacer el trabajo. Hubo unos drones que se mandaron desde Canadá, y eso fue noticia de dominio público, para supuestamente identificar las rutas o identificar los puntos desde o cómo operaban los pandilleros en Haití. Eso no se conoce el resultado, no se sabe qué ocurrió con los drones, qué información pudieron levantar, pero la verdad, monta y lironda era que resultaba un poco complicado desde el punto de vista diplomático que estos grupos fueran a eliminar personas en Haití sin el paraguas, sin el apoyo de un organismo internacional como es la ONU, porque es a la ONU donde iban a quejarse, podían ir a quejarse por afectación de derechos humanos. En Haití son organismos de la ONU los que se cogen con esos temas y comienzan a protestar y a generar situaciones difíciles. Bueno, pues es la ONU ahora justamente a quien le corresponde la tarea de eliminación de pandillas en Haití. Decía Oscar, bueno, ¿será con los cascos azules? Yo no sé, porque la misión anterior de Haití, que eran los cascos azules, era una misión de pacificación en Haití, era una misión de estabilización en ese país y era lo que procuraba. Así fue la autorización, así se concibió. No se pudo conseguir la paz finalmente, pero esta misión es una misión especial dirigida por lo que se explicaba ayer, por expertos de la ONU en estos asuntos, y va a ser financiada por la Organización de Naciones Unidas y tiene un plazo de 1 año, que eso supongo igual, que será renovable en el tiempo si en 1 año no han logrado la pacificación de Haití, que pueda estar en un estadio de paz que permita la convocatoria a elecciones para tener autoridades legítimas en el país. Eso habría que verlo el tiempo, pero la verdad es que a mí me llena de optimismo lo que ocurrió en el día de ayer. E insisto, quiero felicitar al gobierno dominicano, al presidente de la República, al canciller nuestro. República Dominicana es actor importante en este momento en política internacional. Si lo vemos, no solo lo que ocurre con esta decisión favorable para Haití, para la paz en ese país tan golpeado por la delincuencia, la inestabilidad política y todo lo que trae la miseria y lo que conocemos,
vemos dentro de todo esto detalles. Reciente hubo reuniones, creo que del canciller dominicano y el canciller ruso, Sergei Lavrov, en Nueva York, Sí. dentro de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas, de la Asamblea General. Esos contactos fueron importantes. Eso fue fundamental. Eso es parte de lo que se consiguió. Sí. Y por eso el presidente me siento orgulloso de lo que hemos logrado. Porque, y quiero, a la felicitación de Daniel presidente, que creo que es válida, quiero que le sumemos también al canciller, que usted lo mencionaba, el canciller Roberto Álvarez ha sido un gran canciller, no hay duda, y creo que tuvo un logro diplomático importante. Y como Daniel refiere, falta ver si se va a concretar. No será la primera vez que se vota algo y no se hace nada al final, pero por lo menos es esperanzador. Ya hay oposición. Yo estaba leyendo una de las notas que, por lo que tú señalas, por ejemplo, la Fuerza de Kenia no tenía el mandato de agredir a las bandas, solamente si la agredían y corría riesgo su vida, podían atacar. Esta tiene el mandato de Suprimir, de aniquilar. de enfrentarlas. Enfrentarlas. Dice con fuerza, dice en una parte respetando los derechos humanos y las reglas internacionales hasta donde se pueda. Entonces, esos elementos han comenzado a generar ya advertencias del grupo de derechos humanos. Vea vaina. Porque son los grupos que no le importan los derechos humanos de las miles de personas que matan a las bandas todos los días. Pero ahora están propugnando por los derechos humanos de los bandoleros. Ya comienzan a salir gente a oponerse. Ese es el tipo de lo que pasa también en la comunidad internacional. Hay que ver. Y la financiación, hay que esperar a ver cómo se va a dar, porque unas notas dicen que la ONU la va a financiar, otro que cada país participante la va a financiar. Esperemos a ver, pero debe tener financiamiento. Son las cosas que uno espera que sucedan. Hay que ver cuáles países dan el primer paso para aportar los elementos humanos, los militares, que van a participar de eso, porque es un escenario con bastante riesgo. Asumirlo, tendría que haber una experiencia, una formación, deben de ser grupos de formación militar élite para poder enfrentar esas pandillas, esas bandas que están dispuestos a matar y han matado gente. Yo creo que algunos elementos de los militares kenianos que han fallecido en Haití. Claro, han fallecido. Creo que 3 o 4. Sí. Y otros heridos que han sido atendidos aquí en República Dominicana. O sea que se sabe que ellos están dispuestos a asesinar al que vaya a poner o intentar poner el orden en Haití. Y para República Dominicana también hay que, ya se pasa a otro escenario, hay que reforzar la vigilancia, porque en esa frontera, cuando esa gente vea que no hay para dónde coger, lo más fácil es tratar de cruzar a República Dominicana. Y aquí hay que estar bien preparado con esos asuntos para el que cruce a este lado, como dijo en un momento Luis Abinader, el presidente, que lo van a esperar para darle el merecido que corresponda. Mira, No, el presidente dijo que República Dominicana iba a cooperar con todo lo que fuera necesario para la transición de la fuerza actual a la que viene. Sí. Eso no quiere decir que vamos a poner soldados ni nada. No, pero en el territorio nuestro. Pero vamos a colaborar con lo que sea posible colaborar. la República Dominicana va a colaborar en los términos en los que puede hacer. República Dominicana no puede formar parte de esa fuerza que se va a establecer en Haití. República Dominicana, por razones obvias, no puede participar de esto, pero sí República Dominicana puede cooperar logísticamente. Por ejemplo, un tema en discusión permanente con Kenia y que la República Dominicana hubo de formalizarlo de manera pública porque se estaba dando sin ser formalizado, era la asistencia sanitaria, asistencia médica para el personal de Kenia, los 700 y tantos soldados que están en Haití hoy, que son kenianos. La República Dominicana le estuvo dando asistencia de salud, algunos que resultaron heridos fueron traídos acá. De hecho, incluso al JON de Santiago fueron atendidos y tengo la información de que los gastos fueron cubiertos por el gobierno de la República Dominicana. Más adelante se produjo una reunión aquí en República Dominicana con el canciller del gobierno keniano para formalizar un acuerdo que permitiese ese tipo de cosas. Y si lo hizo con Kenia, bueno, yo creo que no hay que dudar que lo va a hacer con esa fuerza multinacional de Naciones Unidas, dando la asistencia sanitaria, lo que necesiten acá. Pero la prudencia me dice que República Dominicana jamás va a poner un soldado para que participe en eso. Una cosa es
que el primer ministro haitiano, que tiene algunas diferencias con el gobierno provisional de Haití, contrate a los contratistas, valga la redundancia, que como se llama, para que haga una operación limpieza, y otra cosa es que Naciones Unidas pueda asumir ese papel. Y óigame lo que le voy a decir, no tengo dudas de que Naciones Unidas, bajo el cuestionamiento internacional en que está al día de hoy, va a hacer su mayor esfuerzo para que el mundo sepa que ellos sirven para algo. Esos cuestionamientos que hacía el presidente Donald Trump, esos cuestionamientos incluso que hacía el presidente Luis Abinader, diciendo para qué debería servir las Naciones Unidas, bajo cuestionamientos reiterados en los últimos años, Haití es una prueba para Naciones Unidas. Haití es un ejemplo de lo que ellos deben hacer para lograr la pacificación del mundo. Con Haití, el país más pobre del continente, con Haití, ellos pueden demostrarle al mundo que ellos sí son útiles y que son, o que es un organismo que está en procura de la paz mundial. En Haití tiene Naciones Unidas una tarea para pacificar Haití, para reorganizar Haití, para organizar la convocatoria de elecciones en Haití, y entonces ahí sí pudiera entrar, que Feredi lo citaba ayer, la Organización de Estados Americanos también, para acompañar a Haití en ese proceso de convocatoria y de celebración de elecciones en el país.